Hola, buenas noches colegas, ¿cómo se encuentran? Pues en este video les voy a explicar la diferencia entre herencia, interfaz y mixing. Bueno, ¿por qué hago este video? Porque hay mucha confusión con respecto a estos tres conceptos, debido a que podemos hacer exactamente lo mismo con cualquiera de ellos. La verdad es que es confuso esta situación. Y la única diferencia verdadera que yo pude notar es el grado de flexibilidad que nos ofrece cada una. Muy bien, empecemos con el gráfico. En el gráfico yo puse la herencia hasta el principio, indicando que es el menos flexible, y el mixing hasta el final, indicando que es el más flexible. ¿Qué indica flexibilidad? Sobre todo indica el acoplamiento con el código. Entonces tenemos que un código fuertemente acoplado conlleva un mantenimiento difícil y una baja escalabilidad y modularidad. Es decir, si nosotros creamos este código y queremos en un futuro modificar algo, si utilizamos la herencia y modificamos algo, todos los objetos que hereden de este objeto modificado van a sufrir también este mismo cambio y van a perder todo el workflow, todo el flujo del trabajo se va a corromper, por lo tanto no es muy recomendable. Por otro lado, el mixing es una nueva abstracción, es un nuevo concepto. No existen otros lenguajes de programación, solamente existe de momento en Dart. Por ejemplo, Java, C Sharp no implementan el mixing. El mixing es lo mejor que se le pudo haber ocurrido al equipo de Google. Nos ofrece un acoplamiento débil, lo cual se traduce en mantenimiento sencillo, alta escalabilidad y modularidad. Por otro lado, la interfaz es algo raro. La interfaz es una cosa extraña entre un mixing y una herencia. Vamos a decir que está a la mitad de lo que nos ofrece la flexibilidad. Les voy a mostrar un gráfico que la verdad lo hizo con mucho empeño para ustedes. Y les explico la simbología. Un cuadro vacío representa una clase abstracta. Una clase abstracta, recordemos que es algo que no puede existir por sí solo. Un ejemplo sería ser vivo. ¿Podemos mencionar algún organismo que sea solo del tipo ser vivo? Pues no, o es un reptil, o es un mamífero, o es un depredador, o es una presa, pero no puede ser solamente del tipo ser vivo, a fuerzas va a caer dentro de alguna categoría. No existe ningún animal que se le pueda considerar solamente ser vivo. Eso es una clase abstracta. Ahora, la línea delgada indica que el código presenta un acoplamiento débil. La flechita gruesa indica que presenta un acoplamiento fuerte. Muy bien, ponle pausa al video y quiero que examines la diferencia entre interfaz, herencia y mixing, porque realmente esto lo es todo. Este gráfico que está aquí representa de manera perfecta las diferencias y las similitudes entre estos tres conceptos. No te preocupes, vamos a ver de manera detallada cada uno de ellos, pero ponle pausa y trata de tú hacerte alguna opinión sobre esto. Continuando con el video, vamos a abordar el concepto de herencia. Sabemos que este es un concepto biológico. Todos tenemos una herencia genética de nuestros padres, de nuestros antecesores. Ya saben que el Homo sapiens, entre comillas, viene de un mono, pero realmente no era un mono, sino era una especie diferente al mono. Pero en sí descendemos de un animal diferente que fue evolucionando hasta convertirse en el humano. Por lo tanto, yo en mi ejemplo puse un canino. Todos los perros son caninos, obviamente. Por eso le puse que hereda. En programación, cuando utilizamos herencia, se heredan los métodos y atributos de la clase padre y se pueden sobreescribir. Cuando queremos hacer una implementación específica de una clase que no cambiará en el futuro, ojo con esto, utilizar herencia en general es una mala idea, yo no la recomiendo, de hecho nadie la recomienda. En la ingeniería de software moderna es una mala práctica la herencia y la verdad es que nosotros que crecimos en la vieja escuela, nadie nos dijo esto. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es que la herencia es un concepto de los 90 que ya no se utiliza mucho en el presente. No te preocupes, voy a hacer un video dedicado a esto
y te voy a mostrar por qué deberías de dejar de utilizar herencia y empezar a utilizar composición. Vamos a continuar con el video. Y bueno, como lo comentaba, evitar la herencia en la medida de lo posible. Ojo con esto. Yo puse que el único punto válido de la herencia es cuando queremos hacer una implementación específica de una clase que no cambiará en el futuro. Y en mi ejemplo yo tengo canino que extiende a perro. Esto es un mal ejemplo de herencia. ¿Por qué? Porque perro es una clase genérica y pueden haber muchas razas y se pueden encontrar nuevas razas, así que no es una implementación específica. Vamos a arreglarlo. Canino extiende de husky siberiano. Bueno, podríamos decirse que aquí se justifica de alguna manera utilizar herencia porque un husky siberiano tiene unas características que no van a cambiar. Y si llegaran a cambiar las características ya no sería un husky siberiano, ya sería otra raza completa, sería una raza criolla o algo totalmente diferente. Sabemos que esta raza, al menos por los próximos 100 años, no va a presentar ningún cambio. Y era lo que yo te comentaba, que en código todo siempre está cambiando y todo siempre está evolucionando, por lo tanto, herencia no es una buena idea. En la mayoría de las situaciones, cabe aclarar, hay algunas en las que sí aplica. Bueno, entonces arreglamos nuestro código, dejemos la clase perro porque es una clase genérica y no específica y vamos a dejarla como husky siberiano. Continuemos. Interfaz. Suena algo raro, suena algo hasta medio complejo, medio tecnólogo. La palabra reservada de interfaz es implements. Y vamos a ver las características. Se heredan los métodos y atributos de la clase padre y es obligatorio sobreescribirlos. Es decir, sí o sí vamos a sobreescribir los métodos de la clase padre. Es más común utilizarlas para heredar el tipo. Ahorita vamos a ver esto. Una interfaz no debe tener implementación, por lo que la clase usada siempre deberá ser abstracta. Ojo, esto es un debería. Tú lo puedes hacer una clase concreta que tenga implementación, pero bueno, sería una mala práctica. Ahora, ¿a qué me refiero con el tipo? Imaginemos que estemos haciendo un programa, un software, y queremos implementar objetos usuarios. Pero yo no voy a tener un usuario que sea solo usuario. Voy a tener o que el usuario sea el administrador, o que es un usuario regular, o que es un usuario invitado. Pero no va a haber un solo objeto que sea solo usuario. A fuerzas va a caer dentro de una de estas tres categorías: administrador, regular o invitado. En este caso utilizamos la interfaz users, que es una clase abstracta, para heredar el tipo. Es decir, todas estas clases, subclases que tengo aquí, son del tipo users. Y ya si yo más adelante tengo alguna función, algún método que requiera un objeto user, con este interfaz puedo utilizar cualquiera: admin user, regular user o guest user, y vamos a poder trabajar sin problemas. Ahora vamos con mixins. Mixin es el concepto del futuro de la programación orientada a objetos. Indica composición de clases. Vamos a ver rápidamente la descripción. Se heredan los métodos y atributos de la clase padre y se puede sobreescribir o no los métodos. Un mixin se puede utilizar como una interfaz. El mixin toma lo mejor de la herencia y de la interfaz. La única limitación que tenemos con los mixins es que las clases que utilizamos a modo de mixins no pueden ser heredadas de otras clases y tampoco pueden tener constructores personalizados, es decir, ningún constructor declarado. Vamos a ver el ejemplo de manera detenida. Tenemos el objeto lobo. El objeto lobo no está heredando ni está utilizando ninguna interfaz, sino que directamente se está componiendo de tres clases. Una clase abstracta llamada depredador. Y si yo a eso le sumo las características de un perro y si también le sumo las características de un animal tipo feral, obtengo un lobo. Es decir, yo no estoy utilizando herencia de manera explícita. Sin embargo, el mixing lo que hace es que de alguna manera combina todas estas tres clases en una superclase y las hereda, pero las hereda con la flexibilidad de una interfaz. Por eso yo decía que el mixing es la evolución. Y bueno, en el video que voy a preparar sobre composición versus inheritance versus herencia, van a ver por qué es muy buena idea componer una clase de otras en vez de heredarlas. Nos da mayor flexibilidad. Bueno, compañeros, vamos a pasar a la parte del código. Vamos a empezar a tirar unas líneas de código para ver cómo podemos llevar esto a la práctica. Ok, listo, aquí vamos. Vamos a empezar explicando la diferencia entre mixing y herencia. Empezamos con una clase abstracta llamada animal.
Sabemos que los animales tienen instintos de supervivencia que consisten en huir o atacar. Vamos a crearle el método atacar. No retorna nada, no recibe nada. Lo único que hace es que imprime en consola atacando. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Vamos a crear la clase perro. Clase perro. Y como un perro es un animal, va a ser un extends o va a heredar de animal. La única diferencia es que el perro tiene un método que se llama ladrar. No recibe nada, no retorna nada y lo único que hace es que imprime... ¿Cómo ladra el perro en México? Creo que el perro en México ladra algo así como wow, wow, ¿no? Algo así. Bueno, ahora, si yo en mi método main, que es el que se va a ejecutar realmente, creo el objeto de tipo perro llamado P1 igual a nuevo perro, yo tengo todos los métodos, tanto de perro como de animal. ¿Por qué? Porque el método ladrar es propio de la clase perro y el método atacar es propio de la clase animal, que viene siendo heredado a perro. Vamos a probar P1.atacar y P1.ladrar. Imprimimos en consola y efectivamente vemos que nuestro perro puede atacar y puede hacer el wow, wow, el ladrido del perro mexicano. Bueno, vamos a complicar esto un poquito más. ¿Qué pasaría si yo tuviera una clase llamada mascota? ¿Qué es una mascota? Pues una mascota, por definición, debe tener un nombre y un dueño. Entonces vamos a hacer string nombre y string dueño. Ahora, si yo quiero que mi perro, este perro de aquí, no sea solamente un simple animal, sino también sea una mascota, ¿qué podríamos hacer para solucionar esto? Bueno, algunos dirían, pues que herede de mascota también, ¿no? Vamos a hacerlo. Y ahora tenemos un grave problema porque Dart no permite multiherencia, es solo herencia simple, es decir, o heredamos de animal o de mascota. Y ahora esto nos pone en un dilema que tenemos que ver quién hereda de quién, si mascota de animal, si animal de mascota, si perro de animal. Y nos va a traer, la verdad es que una carga de trabajo extra porque vamos a tener que crear la jerarquía, vamos a tener que ver incluso algunas cuestiones filosóficas de cómo se va a utilizar nuestro código y cómo tenemos que estructurarlo de la mejor manera. Así que vamos a ver la utilidad del mixing. Si yo en vez de heredarlo utilizo la composición de clases que es el mixing, el with, vemos que funciona de manera correcta y ahora mi perro no solamente puede atacar y ladrar. Si yo corro el código está funcionando de manera idéntica a que si hubiera utilizado herencia. Vamos a ver, entonces ahora P1 puede tener un nombre, ¿verdad? Listo, aquí está el nombre. Le vamos a llamar Rex. Ok, disculpen. Ahora sí, P1 también puede tener, aparte del nombre del dueño, claro que sí, vamos a verlo. Listo, dueño, le vamos a poner mi nombre, Gerson Morales. Y vamos a probar. Vamos a probar imprimiendo en pantalla. Mi perro es. Y vamos a escribir P1.nombre. Estamos imprimiendo el atributo nombre de P1 o perro 1. Vamos a darle clic en Run. Y en la ejecución podemos ver que ahora nuestro perro puede atacar, puede hacer el wow wow. Y ahora también, un error de ortografía. Mi perro ahora también es una mascota. Esta es la utilidad, la ventaja del mixing, que no tenemos que estar sobrepensando sobre la jerarquía de las clases y simplemente podemos componer nuestra clase perro de otras clases, tantas como nosotros querramos. Ahora, la única limitación del mixing es justamente que no nos permite utilizar una clase que tenga un constructor declarado. Vamos a ver. Hasta el momento yo no he creado ningún constructor personalizado de ninguna clase. Viene el propio constructor por default que vendría siendo este, es decir, el new perro o new animal o new mascota. Yo no he creado ninguno ni he declarado ninguno. ¿Qué pasaría si yo quiero hacer un constructor personalizado? Vamos a ver con mascota. Muy bien, vamos a hacer el constructor personalizado de mascota para ejemplificar esto. Vamos a ver, mascota, el constructor personalizado va a crear el objeto pero ya con el nombre. Entonces vamos a ponerle string nombre
y vamos a crearlo this.nombre igual a nombre. Hasta aquí todo correcto. El único error lo tengo en mi mixin. ¿Por qué? Porque ahora me dice que the class mascota can be used as a mixin because it declares a constructor. Eso significa que no me va a funcionar el código. Vamos a correrlo. Porque yo estoy declarando un constructor personalizado que crea el objeto directamente con el nombre. Cuando utilizo un mixin, cuando utilizo una clase como mixin, no puedo tener constructores declarados de ningún tipo. Entonces vamos a simplemente borrarlo y a correr el código. Y vemos que corre sin ningún inconveniente. Entonces, de ser posible utilizar el mixin, yo recomendaría utilizar el mixin, a menos que necesites tener un constructor declarado. Entonces vamos a tener que solventar el problema de alguna otra forma. Muy bien, vamos ahora a ver la implementación de una interfaz. Pero ¿qué les parece que el siguiente segmento de video le voy a poner una música de fondo y ustedes me dicen si les agrada estudiar código con una música ligera de fondo o sin ningún ruido? Déjamelo saber en los comentarios, por favor. Comenzamos con el ejemplo de interfaz implements. Ok, vamos a crear una clase abstracta llamada user. Y un usuario, sí o sí, todos mis usuarios deben de tener un user ID, es un número, y un privilegio, privilege. Ok, esta es mi clase abstracta. Vamos a crear otra clase llamada admin, class admin, y va a implementar la interfaz user, implements user. Ahora, ¿qué sucede? Como nosotros estamos utilizando una interfaz, me dice missing concrete implementation of getter and setter of user ID and privilege. Ok, el user ID es un método que se puede modificar. Entonces vamos a crear los setters y getters. Vamos a ponerle get UID y lo único que hace es que retorna el this.uid. Ahora el setter del user ID, set UID, recibe un integer llamado UID, user ID, y lo que hace es que setea el this.userid al user ID que nosotros recibimos. Ya tenemos el getter y el setter del atributo user ID. Si yo miro el error, sigue diciendo que falta la implementación de privilege. Entonces privilege, como este es un admin, yo no voy a querer setearlo. Entonces quiero que de alguna manera todos los usuarios que sean admin vengan con el privilegio alto. Entonces estoy sobreescribiendo la variable privilegio y ahora sí se me borra el error porque ya implementé tanto user ID como privilege. Ahora, si yo tengo un método, cualquier método puede ser, pero que utilice un usuario, vamos a ver, método no retorna nada, get privilege, y debe de recibir un usuario, user. Lo único que hace es que imprime el privilegio del usuario, entonces user.privilege. Este método de aquí está esperando recibir un usuario, no se preocupa por recibir un admin o un regular. Hablando de esto, vamos a crear otro usuario porque solo tenemos la clase administrador. Vamos a crear la clase regular copiando y pegando todo el código, pero le vamos a poner regular. Ok, y vamos a cambiarle el privilege de alto a bajo. Ahora sí, vamos a probar nuestro código con este método que se llama getPrivilege. Entonces, en nuestro método main, que es el que realmente se ejecuta, vamos a crear un nuevo usuario llamado el admin. Vamos a ponerle user1 igual a new admin. Ok, tenemos que usuario 1 es administrador y vamos a crear un usuario regular llamado user2 que va a ser igual a un new regular. Ok, compañeros, ahora vamos a testear nuestro código, vamos a probar si funciona con el método getPrivilege. Vamos a ponerle getPrivilege y vamos a pasar el objeto user1
¿Qué es lo que tendría que imprimir? Tendría que imprimir el privilegio de este usuario. Vamos a correrlo. Y dice alto porque user 1 es un admin. Ahora, si yo lo cambio por user 2, debería de imprimir bajo porque user 2 es un regular. Esta es la ventaja de la interfaz, que podemos de alguna manera heredar el tipo. Bueno, no es correcto decir heredarlo, simplemente estamos haciendo que varias subclases se compongan de una sola clase, que sería la clase user. Como sabemos, no puede existir un usuario puro, por así decirlo, que no tenga ningún privilegio. Por lo tanto, esta es una clase abstracta. Sin embargo, tenemos que utilizar la interfaz en la clase admin y en la clase regular. Ahora, tengo un método que no se preocupa de saber si el objeto es admin o es regular. A él solamente le importa saber que sea un usuario, y para esto se ocupa la interfaz.